Buenas tardes, bienvenidos a la clase de jurisprudencia. El día de hoy vamos a ver rápidamente el tema de creación y publicación de la jurisprudencia. Lo más importante de esta materia ya lo vimos, pero lo demás va a ser un poquito repetitivo, pero para que entiendan correctamente todo lo relacionado a la jurisprudencia. Como introducción que tenemos. Bueno, al finalizar este tema de creación y publicación de la jurisprudencia, ustedes van a ser capaces de comprender los fundamentos y los procedimientos legales. ¿Para qué? Para la generación de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico mexicano. También van a poder identificar los mecanismos de publicación y difusión de las resoluciones judiciales que van a adquirir el carácter de vinculante, a fin de que apliquen este conocimiento de interpretación y argumentación jurídica en casos prácticos. ¿Qué tenemos como definición de jurisprudencia? Bueno, a grandes rasgos tenemos que es un conjunto de sentencias y decisiones de los tribunales. ¿Cuáles tribunales? Tribunal
Colegiado de Circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál va a ser la función de la jurisprudencia? Interpretar y aplicar la ley para casos concretos. ¿Cuál va a ser la importancia en el sistema jurídico? Pues va a ser proporcionar precedentes para asegurar una coherencia y la aplicación de la ley. Cuando hablamos de jurisprudencia, ¿se acuerdan que les dije que eran 5 sentencias en el mismo sentido sin que obrara ninguna en contrario? 5 sentencias que estuvieran en el mismo sentido sobre casos similares iban a crear una jurisprudencia. ¿Para quién iba a ser obligatoria esta jurisprudencia? Para todos los tribunales inferiores. Es decir, si llega con un juez de primera instancia un caso parecido a algo que ya se resuelve en la jurisprudencia, ese juez está obligado a resolver conforme dice la jurisprudencia. Si la jurisprudencia dice que la pensión alimenticia va a ser retroactiva cuando no se haya estado dando todos los años, el juez va a decir, va a decir lo mismo, la pensión va a ser retroactiva por todos los años que no se estuvo cumpliendo. Si no existiera esta jurisprudencia, pues lo peor que sería es que no habría una coherencia en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque cada juzgado, cada tribunal iba a aplicar la ley como ellos quisieran y como la persona que estuviera a cargo de impartir justicia en ese momento quisiera. ¿Qué hace la jurisprudencia? Darnos una coherencia para la aplicación de la ley, que viene a rellenar todos los huequitos que no estaban contemplados cuando se hicieron las leyes. Proceso de creación de la jurisprudencia. Bueno, el proceso de creación de la jurisprudencia va a comenzar con las sentencias judiciales. Este es el primer pasito, una sentencia judicial. Cada vez que un tribunal va a emitir una decisión en un caso, va a estar contribuyendo a la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si una de las partes no está de acuerdo con esa sentencia, va a poder meter su apelación, meter su amparo hasta que la Suprema Corte de Justicia traiga ese caso y resuelva conforme a derecho, conforme a la Constitución. Los jueces van a interpretar la ley y van a aplicar los principios legales según las circunstancias específicas del caso que se les presenta a ellos. Es importante destacar que aunque cada decisión va a ser válida, aquellas que van a ser emitidas por un tribunal de mayor jerarquía, como son los tribunales superiores, van a tener un impacto más significativo en el desarrollo de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque siempre va a tener más peso una segunda instancia que una primera instancia. ¿Por qué? Porque la primera instancia, cuando alguien no está de acuerdo con la resolución emitida por el juez de primera instancia, va a mandar esa resolución, todo el expediente, toda la carpeta, a que un juez en segunda instancia resuelva. Esa persona, ese tribunal de segunda instancia, obviamente va a revisar más a fondo lo que son los preceptos constitucionales y la aplicación de la ley. Esto no quiere decir que el juez de primera instancia resuelva mal, pero al final de cuentas la segunda instancia tiene un conocimiento más amplio y más general y más aplicado a una protección constitucional. ¿Qué pasa a veces? Pues que los litigantes simplemente apelan o presentan amparos para dilatar los procedimientos, porque muchas veces el juez de primera instancia está en lo correcto desde el principio de emitir su resolución, pero para ganar tiempo, para seguir cobrando, etcétera, se va yendo, van interponiendo recursos para que sigan conociendo los tribunales superiores. En este proceso, los jueces van a jugar un papel crucial como creadores de jurisprudencia. Su interpretación de la ley y su razonamiento se van a convertir en precedentes que otros jueces van a poder seguir. Además, los tribunales superiores van a revisar las decisiones de los tribunales inferiores. ¿Para qué? Para que se garantice una aplicación correcta de la ley. A través de estas fases se va a establecer un cuerpo de jurisprudencia que va a guiar la conducta futura en el sistema legal. ¿Por qué conducta futura en el sistema legal? Pues porque lo que estamos haciendo ahorita como jurisprudencia, todas las decisiones que se están tomando ahorita van a tener un impacto en los casos del futuro. ¿Cuáles casos? Los casos que sean similares a los casos que tienen jurisprudencia o que fueron resueltos de tal manera. ¿Qué puede pasar? Pues que ahora que viene la reforma judicial, va a haber un despapalle con los jueces.
Vamos a ver a dónde termina todo esto de las segundas instancias, de las apelaciones, de los jueces federales que van a conocer más ampliamente, si es verdad que van a dar una protección más amplia o que va a llegar gente que nada más salió rifada en tómbola y se ganó la lotería saliendo y ganando todo el sueldo de un magistrado sin saber absolutamente nada. Pero vamos a ver, lo que se busca aquí es que haya una coherencia y que haya una aplicación correcta de la ley para los casos futuros que se vayan a presentar en nuestro sistema legal. Tipos de jurisprudencia. Ya hemos hablado de esto. Tenemos la jurisprudencia vinculante. ¿Cuál es la jurisprudencia vinculante, perdón? Van a ser las decisiones de tribunales superiores que deben seguir los tribunales inferiores. Es decir, estamos hablando de un sistema vertical. Aquí, por ejemplo, se hace una resolución, llega hasta la parte de arriba y podemos obtener una decisión de un tribunal superior que para quién va a ser aplicable para todos los tribunales que se encuentren abajo de él. También hablamos de la jurisprudencia no vinculante, que son las opiniones que no crean obligación legal, como por ejemplo las famosísimas tesis aisladas, que fueron resoluciones que se dieron, como su nombre lo dice, aisladamente. Sin embargo, al momento de que nosotros tenemos alguna situación legal, algún caso en el que estamos trabajando, podemos mandar llamar esa tesis aislada y presentarlo en nuestro escrito inicial de demanda, en nuestra apelación, en nuestro recurso de reconsideración, de revisión, etcétera, para que el juez que está conociendo nuestro caso pueda ver y ampliar su panorama al ver cómo un juez de otro lugar pudo resolver de una manera similar, de una manera diferente en un caso similar. Y sin embargo, este juez no va a estar obligado a conocer esa resolución. ¿A qué sí va a estar obligado? A conocer todas las jurisprudencias, las que ya son vinculantes, las que fueron emitidas por tribunales superiores que cumplieron los requisitos para crear una jurisprudencia. Acuérdense los requisitos: 5 sentencias ininterrumpidas sin que obre ninguna en contrario. Sí van a estar obligados a conocer ese tipo de resoluciones. También tenemos la jurisprudencia interpretativa, la que nos va a clarificar y nos va a explicar el significado de las leyes. ¿Por qué? Porque muchas veces las leyes vienen totalmente revueltas, no sabemos cuál era la intención del legislador al momento de crear esta ley, ya sea porque se creó hace muchos años, porque estaba en inaplicación, perdón, por cualquier otra razón. ¿Qué va a pasar? Se van a juntar un montón de cuates que le saben a eso, van a empezar a estudiar esa ley para llegar a que esa ley sea clara y ver qué significado, qué intención tenía el legislador en su tiempo de creación, ver si necesita una reforma, si va a funcionar tal como está, para que esta ley pueda ser válida y aplicable. Y pues más que nada clarificar y conocer el significado de las leyes. Jurisprudencia restrictiva y expansiva. La restrictiva nos referimos a cuando se limita la aplicación de la ley, simple y sencillamente, y la expansiva cuando se amplía el alcance de la ley. Publicación de la jurisprudencia. Bueno, la publicación de la jurisprudencia va a ser un paso crítico en su desarrollo y también en la aplicación. Una de las principales razones por las que se va a publicar una jurisprudencia va a ser para garantizar el acceso a la información jurídica. Recuerden la palabra publicación, publicar, que sea apto, que sea accesible para el público. ¿Cuál público? El ciudadano común, los litigantes, los abogados, toda aquella persona que tenga algún caso similar que pueda acceder a esa información de esa jurisprudencia. Esto va a permitir que los abogados, jueces y el público en general pues conozcan las decisiones judiciales que afectan sus derechos y obligaciones. Sin embargo, ¿cuántas personas ustedes conocen que no se dediquen a ejercer el derecho o que no hayan tenido algún problema legal, que sepan dónde revisar jurisprudencia, que sepan siquiera que es una jurisprudencia, que sepan siquiera el alcance que tienen sus derechos? Pues muy poquitos. Sin embargo, la Suprema Corte tiene ese trabajito extra de darle publicidad a todos sus casos. Pero pues si están ahí simple y sencillamente los reglamentos de trabajo y no los leen y no saben ni siquiera qué derechos laborales tienen, pues menos van a saber qué jurisprudencias, qué es una jurisprudencia y qué alcance tienen las jurisprudencias o en qué casos pueden aplicarles a las personas comunes, al público en general.
pero la lucha se está haciendo, publicidad, 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 para que la persona, el ciudadano común, pueda conocer todo el trabajo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasó? No hubo la suficiente publicidad, por lo tanto, ustedes pueden constatarse con las noticias y con los resultados de las votaciones o el apoyo actual al Congreso. Que los ciudadanos no conocen nada de la Suprema Corte de Justicia y se fueron con todo lo que dijeron los legisladores, con todo lo que dijeron el presidente y el expresidente ahora y la presidenta Sheinbaum respecto a la reforma judicial. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, por más publicidad que dio a la importancia que tiene, a todo lo que hace, a todos sus principios, pues no fueron suficientes. Sin embargo, ahí está. Ustedes tecleen jurisprudencia, busquen una jurisprudencia, para mi caso de divorcio, y ahí les va a salir una página de la Suprema Corte de la Justicia para que puedan buscar, estar leyendo y todo, pero pues en este país lo que menos nos gusta es leer. Bueno, retomando, la transparencia en este proceso va a ser fundamental para la rendición de cuentas del sistema judicial, como les decía. Si hay transparencia, pero ¿dónde se publica esa transparencia? Pues en su portal, en su página, en su publicidad, que obviamente el ciudadano común nunca vio y cree que es real eso de que los magistrados corruptos, etcétera, etcétera. Pero como ustedes ya saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito nunca pueden hacer nada que no esté en la Constitución. Entonces, eso de que son vendidos, etcétera, pues no es cierto, porque al final de cuentas se topan con pared. ¿Quién es la pared? La Constitución. Los medios de publicación van a ser variados y van a incluir la revista jurídica. No sé si han escuchado la revista jurídica IUS. Bueno, en esa revista jurídica, aburridísima por cierto, ni siquiera es atractiva para el público, ahí ustedes leen y se enteran de los chismecitos, jurídicos. También tenemos las bases de datos especializadas, como se me acaba de ir el nombre de la plataforma donde buscas esas cosas, pero ahorita lo vemos. Y las gacetas oficiales, que sus nombrecitos de por sí está aburrido, pues menos va a ser publicidad para las personas del público común. A los que se van a dedicar al derecho, pues obviamente que sí, nos va a llamar la atención la revista jurídica, nos va a llamar la atención buscar los bases de datos que tenga que ver con jurisprudencias y las gacetas oficiales, porque nos va a servir para nuestro día a día, porque de eso vamos a vivir y entre más preparados estamos, más podemos cobrar y mejor nos va a ir. Las revistas jurídicas a menudo van a publicar análisis y comentarios sobre decisiones recientes, mientras que las bases de datos digitales pues van a ofrecer un acceso a un amplio archivo de jurisprudencia. Pueden encontrar jurisprudencia desde hace más de 30, 20 años y pueden encontrar las jurisprudencias obviamente más actualizadas. La selección de qué decisiones se van a publicar se va a basar en criterios como la relevancia y la precedencia. ¿Para qué? Para asegurar que la información más importante esté disponible para quien la necesite. A eso nos referimos con la publicación de la jurisprudencia, la publicidad que se le va a dar para que el público en general, además de los abogados, puedan acceder a esa información de las jurisprudencias, de esas decisiones de los tribunales. Acceso y difusión a la jurisprudencia. El acceso y la difusión de la jurisprudencia van a ser fundamentales para el funcionamiento del sistema jurídico. Hoy en día, pues contamos con diversas herramientas que facilitan el acceso a la jurisprudencia, incluidos los portales gubernamentales y sitios web de universidades. Por ejemplo, los portales gubernamentales, si ustedes se meten al portal del poder ay, se me fue la palabra, al Poder Judicial, de cualquier estado, Guanajuato, Coahuila, Durango, Nuevo León, va a haber siempre un apartadito que nos va a enlazar a la Suprema Corte de Justicia. También si nos metemos simplemente al portal por ejemplo, del gobierno de Nuevo León, del gobierno de Coahuila, también va a haber un apartado que nos va a enlazar al Poder Judicial y a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque es parte de esta publicidad que se le trata de dar. Y también los sitios web de universidades, algunos están actualizados, otros desactualizados, en algunos sí podemos encontrar unos enlaces que nos lleven a a eso de jurisprudencia de la Suprema Corte o del Poder Judicial, y en otros pues no, pero eso ya es porque son situaciones privadas. Además, existen servicios de suscripción que ofrecen acceso a bases de datos completas y actualizadas de jurisprudencia.
Pero pues yo sí les recomiendo, si ya lo está dando la Suprema Corte, pues de nada nos sirve pagar, o sea, nada más nos va a costar un poquito menos la búsqueda, la filtración de lo que queremos encontrar, pero al final de cuentas esa información es libre. Y sin embargo, también enfrentamos retos en este ámbito, como cuál, la desigualdad en el acceso a la información. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este país es un país ahora sí que tercermundista, con la mayoría de la población pobre y sin acceso a lo más básico que es el agua, alimentación, higiene, y por lo tanto tampoco van a tener acceso a Internet. Y si no tienen acceso a Internet, pues obviamente va a haber una desigualdad en acceder a esta información y además de que pues tienen muchísimo más intereses en seguir viviendo día a día que preocuparse por qué es lo que está diciendo la Suprema Corte o por qué es lo que se publicó, qué jurisprudencia novedosa se publicó últimamente. Y pues es parte de la desigualdad que se vive actualmente. Algunos abogados y partes interesadas pueden no tener el mismo acceso a los recursos legales que otros, pero aquí personas estudiadas. Ay, si pueden conectar el micrófono, por favor. Ay, no sé cómo desactivarles el micrófono. Gracias por unirse. Estamos a destiempo. Gracias por estar aquí presente. Ana Gutiérrez, si te encargo, porfis, de que desactives tu micrófono. Ahí sí puedes, si estás presente. Bueno, sí les decía que algunos abogados y partes interesadas pueden no tener el mismo acceso a los recursos legales que otros, pero pueden no tener el mismo acceso a recursos legales fifís o, no, malamente use la palabra fifís, de élite, comprados de suscripción, pero les digo, todo está en libre acceso en la página de la Suprema Corte de la Justicia. El punto es buscarle, así que esa desigualdad que aplica a litigantes, pues no es válida. Partes interesadas, pues tal vez sí, porque estamos hablando de público en general, pero abogados tienen todas las herramientas a su alcance, tienen que estudiarle, tienen que leerle, no se les va a dar nada masticado para que simplemente presenten si quieren de veras triunfar en esta profesión. Y bueno, también otro limitante que tenemos aquí es el lenguaje legal, que puede ser complejo y poco accesible para el público en general. Si alguna vez han leído una sentencia, mercantil de un juicio ejecutivo, pues se pueden dar una idea de que si no han llegado a tomar esa materia, de hecho, aunque seas abogado y no te dediques a lo mercantil, pues te va a quedar leyendo la sentencia, vas a decir, ¿qué demonios dice aquí? Bueno, pues también es otra limitante, el lenguaje legal, que puede que tengas el interés, pero no le vas a entender ni nada de lo que dice la jurisprudencia o la sentencia. Y algo muy novedoso que hay, pues son cuando bueno, los jueces dan sentencias que están en lenguajes sencillos para donde están involucrados menores, para que los niños puedan leerla y entenderla. ¿Por qué? Porque está utilizada con palabras simples. También, bueno, está esa ventaja para los menores, pero pues ¿cuántos menores quieren leer una sentencia? Y esa podría ser, bueno, es una limitante. A pesar de estos desafíos, la difusión efectiva de la jurisprudencia va a tener numerosos beneficios. ¿Por qué? Porque va a promover la educación jurídica y va a mejorar la práctica legal. Al permitir que todos los actores en el sistema de justicia tengan acceso a la misma información. Ahora sí que no hay de que yo no sabía, no, como que no sabías, ahí está publicado. Puedan fundamentar sus decisiones en precedentes claros y accesibles. Porque al final de cuentas lo que nos importa es ganar nuestro asunto. Y si hay mucho material que nos puede hacer ganar nuestro asunto, pues qué mejor que utilizarlo, leerlo, buscarlo, encontrarlo y presentarlo. Impacto de la jurisprudencia en el sistema legal. Bueno, tiene una influencia en la interpretación de la ley, porque como ya lo conocemos, esto de la interpretación de la ley va a moldear la aplicación de las normas. Si una ley no es muy clara con con lo que quiere llegar o que quiere sancionar o que quiere proteger, bueno, la jurisprudencia va a venir a darle este carácter, lo va a venir a moldear para que encuadre con la Constitución y sea garante y sea una ley válida. Evolución del derecho. Cambios en la jurisprudencia y sus efectos en la legislación. Por ejemplo, había algunas jurisprudencias hace muchos años que hablaban de que la mujer no podía
votar, para empezar. Luego que no podía hacer nada sino sin el consentimiento del marido. Y pues esto fue evolucionando conforme fue evolucionando la sociedad, perdón, y que también fue evolucionando el derecho. Y además, al momento de evolucionar la sociedad, pues tiene un efecto en la legislación. ¿Por qué? Porque se tienen que crear nuevas leyes que vengan a reformar esas, que vengan a derogarlas. ¿Para qué? Para proteger lo que ahora está protegiendo el derecho y ahora lo que está protegiendo la sociedad. Como en este caso específico, pues las mujeres que ahora pueden acceder al voto y ahora pues son personas totalmente independientes del marido y ya ni siquiera es mal visto que se divorcien. Efectos en los derechos humanos. Jurisprudencia como herramienta para la protección del derecho. ¿Por qué para la protección del derecho? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca, nunca, nunca va a poder hacer nada hasta ahorita. Nunca va a poder hacer nada que no le diga la Constitución. Si la Constitución está protegiendo los derechos fundamentales, las garantías individuales, toda la esfera de poderes de un país, la Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada. ¿Qué está pasando? Con la con la reforma judicial, pues que lo atrajo la Suprema Corte. ¿Y qué va a pasar? Ojalá se caiga, pero ¿qué nos dice la Constitución? Una separación de poderes, jueces que no estén con las vendas, que no sean una justicia ahora sí pública y que no estén los jueces escondidos en el anonimato, porque regresamos a la Santa Inquisición. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve, cómo se protege, cómo es que se trata de salvar, si es que se puede salvar, si no, pues venimos preparados para todas las reformas que vienen, para todos los problemas que están teniendo los estados, las entidades federativas, perdón, para adecuar sus legislaciones a la nueva reforma, pero todo tratando de proteger los derechos. Mientras la Constitución nos siga protegiendo, yo diría que no tendríamos tanto que preocuparme. El momento de que toquen la Constitución es cuando ahora sí nos va a ir mal. Pero vamos viendo, no nos adelantemos, vamos viendo cómo llegamos, hasta dónde llegamos y cómo llegamos, ¿verdad? Más que nada. Ok. Jurisprudencia y cambio social. La jurisprudencia no solo se va a desarrollar en un vacío, está profundamente entrelazada con la sociedad y sus valores. Lo que les comentaba, en aquel entonces la sociedad y los valores de la sociedad nos decían que una mujer casada no podía adquirir un bien sin el consentimiento de su esposo y ahora, gracias a Dios, con esta sociedad evolucionada y que va evolucionando cada día y con nuevos valores, pues se va modificando todas las leyes y por lo tanto también las jurisprudencias. A menudo la jurisprudencia va a reflejar las normas y expectativas sociales y a medida que estos valores van a cambiar, también lo va a hacer la jurisprudencia. Van a existir numerosos ejemplos históricos donde las decisiones judiciales han influido en el cambio social, por ejemplo, los casos emblemáticos relacionados con los derechos civiles y con los de la igualdad, que han desafiado y también han cambiado las normas sociales. Y están cambiando las normas sociales. Incluso hay sectores todavía de la población que se resisten a estos cambios, pero no nos tendría que importar. ¿Por qué? Porque si la Suprema Corte, si la jurisprudencia ya me está protegiendo, la Constitución ya me está protegiendo, pues tú no eres nadie para decirme por qué no puedo tener esos derechos. Mostrando cómo es que la jurisprudencia puede actuar como un motor de cambio. Porque no nos bastaría simplemente con cambiar la sociedad, necesitamos ese respaldo legal por parte del Estado, en este caso su parte jurisdiccional, para poder acceder a esa revolución de derechos que queremos. Así, la jurisprudencia no solo se va a limitar a interpretar la ley, sino que también va a poder catalizar reformas significativas en la sociedad, promoviendo lo que buscamos siempre, justicia y equidad. ¿Qué viene a ser la justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde, tal cual. Esa frasecita es la más bonita, lo más entendible para cuando hablamos de justicia y la equidad, todos por igual. Obviamente, dependiendo de nuestros factores de cada uno. Esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los jueces y tribunales en su papel de agente de cambio en la sociedad. Es por eso, yo insisto, tienen que estar personas preparadas. ¿Por qué? Porque llega alguna persona que ni siquiera sepa de leyes a profundidad, no conozca la Constitución, no conozca todos los tratados internacionales que te obligan a actuar en protección de los derechos humanos, no conoces a fondo toda la doctrina y tus resoluciones al final de cuentas nos van a impactar como sociedad. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan 5 sentencias con el mismo pensamiento tonto de las personas que no conocen a fondo de leyes
y ya nos fregamos con la jurisprudencia que lanzamos. Imagínense que empiezan a sacar jurisprudencia donde ya ni siquiera, ya necesitas una causal otra vez de divorcio. ¿Por qué? Porque esa persona dice que necesita una causal, que convenció a su otro magistrado que también necesitamos una causal de divorcio y se terminó el divorcio encausado. Que faltan muchos estados en adoptarlo, pero ya otros estados lo adoptaron y de nada nos va a servir una jurisprudencia que nos venga de retroceder este derecho humano que ya avanzamos. Para concluir, hemos abordado la creación y publicación de la jurisprudencia, subrayando su importancia en nuestro sistema legal. También hemos explorado los diferentes tipos de jurisprudencia y el impacto en la interpretación de la ley, así como la relación intrínseca en la sociedad y el cambio social, tan intrínseca como el derecho con la sociedad. Es crucial que sigamos abogando por un acceso equitativo de la jurisprudencia para garantizar que todos los actores en el sistema de justicia puedan beneficiarse de la información disponible. Ojalá, ojalá, ojalá. Además, el rol de jurista no se va a limitar a la práctica del derecho. También va a implicar una responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la justicia a través de la jurisprudencia. Agradezco su atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta en cuanto el tiempo nos dé aquí con Zoom, porque me acaba de salir la alerta de que ya se me acabó el tiempo a menos que pague. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes en el correo institucional. Gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos 8 minutos, creo que tenemos. No, no es cierto, ya no tenemos nada. Ya me va a sacar, ya me va a sacar aquí el Zoom. Pero bueno, Gracias, gracias por. maestra. Ah, sí, dígame. No, 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 nada más le estoy agradeciendo. Muchas gracias, maestra. Ándele, que le vaya muy bien. Gracias a usted por seguirme aquí en esta clase a estas horas de la noche. Se me está complicando un poquito tenerla a las 9 de la mañana porque curiosamente se me juntaron un montón de audiencias en septiembre, en octubre, en noviembre. Voy a tratar de que me modifiquen el horario para que sea más o menos ahí por las 6 7 de la noche, pero pues ya les voy avisando. Pero gracias por estar aquí presentes. Que tengan una bonita noche. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, maestra.